être bébé. Pasan de la 1 de la tarde. Es un placer darle las buenas tardes a Begoña Juan. Muy buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, guapísima, Eva, como siempre. Buenas tardes a todos los oyentes. Tenemos que decir que los miércoles las chicas tomamos el poder en la radio. Qué bien. Marta Peidró, la doctora Marta Peidró, después Pilar de Beltrán, después Begoña Juan. Menos mal que está ahí Ángel y luego viene Carlos Martínez con las noticias deportivas. Qué bien. Pero los miércoles copamos la antena aquí en Es la Mañana en Valencia, las mujeres. Con Begoña estaba yo teniendo una conversación hace un momentito off the record que ya estaba siendo interesante. Y Sí. esperamos que para ustedes también sea interesante lo que nos va a venir a contar, lo que ha venido hoy a contar Begoña Juan. Recordamos, ella es maestra en educación infantil y de educación sabe un poco, por eso la tenemos aquí en el programa. Hoy vamos a comentar los 3 estilos de educación que hay. Por un lado tenemos el autoritario, por otro el permisivo y por otro el democrático. Así los papis que nos estén escuchando o los abuelos lo puedan chivar a los papis, También. lo que están oyendo en la radio, pues puedan saber un poco en qué estilo está situada esa educación con sus hijos y si lo están haciendo de manera correcta. Adelante, Begoña. Pues sí, tenemos que, ahora que estamos en época de tener cambios y de buenos propósitos, es conveniente que los padres pues se hagan un repaso a sí mismos, ¿no? Se valoren qué estilo de educación están ofreciendo a sus hijos. Y es verdad que hay 3 estilos de criar, 3 estilos de educar a los niños. Uno, como muy bien has dicho, es el autoritario. Este es un estilo que ahora no se ve mucho. Es más el estilo que han tenido pues quizás nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no? Que estaban educados en una forma de que no se les dejaba opinar. Estricto, ¿no? Estricto, Es normas muy estrictas. Una educación muy estricta, muy severa, incluso se recurría a la agresividad. El padre imponía las normas y no daba opción al hijo a que no fuese lo que el padre decía. Entonces había poco cariño, pocas muestras de afecto del padre hacia el hijo. No se decía aquello de te quiero. No se decía nada. El padre imponía y no daba opción a más. Y el niño crecía pues temeroso de hacer algo incorrecto por las represalias que se podía tener. Claro. Este tipo de crianza no es bueno porque al niño no se le da a conocer otra opción, no se le da oportunidades de dejar que él vaya pues conociendo y experimentando. Esto puede tener un efecto rebote, me da la sensación. Sí. Una educación muy estricta puede desembocar en una actitud que no nos esperábamos. Claro, y de hecho el efecto rebote que puede tenerlo en los niños porque se pueden rebotar y luego a lo mejor pues cuando ya son un poquito más mayores tener conductas pues totalmente agresivas con la gente que está a su alrededor. Claro. Pero además este estilo de educación tuvo su efecto rebote porque ¿Cómo degeneró? Pues en un estilo de educación totalmente permisivo. Los hijos de aquellos padres que fueron educados de forma totalmente autoritaria, ¿qué pasó? Pues que no querían ese estilo de educación. Para sus hijos. Y entonces, esto que dice, yo quiero ser un padre para mis hijos, un buen padre, pero no el padre que fue el mío conmigo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Pues convertir la educación en totalmente permisiva, un dejar hacer al niño lo que quisiera, porque ellos pues salieron de una educación pues como vulgarmente se dice, escaldados, ¿no? Exacto. Y entonces estos tipos de padres que educan a los hijos dejándoles hacer, no les imponen normas, no les imponen límites, sí, ofrecen mucho cariño, pero ese niño no tiene responsabilidades, no tiene un límite, hasta aquí puedo llegar y esto es lo que tú tienes que hacer. Entonces estos niños cuando crecen pues son pequeños tiranos porque no están acostumbrados
a hacer nada, ni a tener responsabilidades ni obligaciones, y además no asumen sus propios errores. ¿Y qué hacen? Culpar a los demás de lo que les sucede a ellos. Se convierten en manipuladores, ¿eh? Totalmente. Entrecomillamos esto. Esto de la culpa la tienen los demás. No la tengo yo. Este modo de educar de una manera permisiva, digamos que es el polo opuesto a la autoritaria, puede desembocar porque nosotros hemos tenido una educación autoritaria y por efecto rebote nosotros educamos de una manera permisiva. La palabra lo indica, permitimos todo lo que hace nuestro hijo. Esto no es bueno, ni me da la sensación, Begoña, ni uno ni otro. Ni tan estricto, ni tan, te dejo hacer lo que quieras. No, porque además en este dejar hacer lo que quieras, ¿qué pasa? Que esos niños en la edad adulta o no tan adulta, ya con pocos años, ya ellos están teniendo una poca aceptación a un no. A que no puedes conseguirlo todo en la vida. Y entonces, ¿qué hacen? Pues cogen rabietas de pequeños, cogen verdaderos berrinches, y luego de mayores, no quiero aquí pues poner una nota dramática, pero sí que estamos viendo en las noticias pues casos de violencia de género, pues exacto. Porque son personas que no aceptan pues un no, pues hoy no te quiero y me separo. Mira, viene también muy exacto, al caso a lo que comentabais antes. Lo que estábamos comentando con Pilar. Claro. Entonces, ese tipo de persona que está criado en te dejo hacer, luego cuando tiene algún obstáculo o tiene un rechazo en esta vida, porque esta vida son altos y bajos, entonces no lo acepta, no lo sabe encajar. No asume responsabilidades y tampoco se ciñe a ningún tipo de norma, por más que haya que cumplirlas. Decía yo esto que estábamos comentando hace un momentito también con Pilar, de lo que vamos a hablar la semana que viene, esas separaciones. Cuando una pareja se separa y toca compartir a los hijos por separado, tendemos a tener un carácter permisivo, porque decimos, si solo voy a estar 15 días al mes con él, ¿cómo le voy a estar riñendo? Claro. ¿Cómo le voy a estar obligando a cumplir unas normas? Si me pide un juguete, se lo compro. Claro. Si me pide un helado, se lo compro, se lo doy, sea conveniente o no sea conveniente. Este tipo de carácter permisivo se da mucho en parejas separadas. Se da mucho por la situación que estamos viviendo hoy en día, pues cada vez hay más parejas separadas, es cierto, y ahí pues aparecen yo quiero ganarme más el afecto de mi hijo, más que pues mi pareja, bueno, mi expareja, y también pues por la situación laboral de los padres, por la coyuntura también económica, pues ¿qué pasa? Que los padres como que están muy atareados, muy pues se les viene muy cuesta arriba el educar a los niños, y entonces ¿qué hacen? Llegan a casa estresados, cansados, con 1000 problemas que llegamos todos. Y educar requiere un esfuerzo, claro que requiere un esfuerzo y un trabajo y una dedicación. Y entonces imponer unas normas requiere tiempo y sentarte con tu hijo y dialogar. Y a veces es mucho más fácil y más rápido pues decir, venga, va, que no quieres comer, pues no comas. Te hago cualquier otra cosa. Que no quieres recoger, si yo recojo antes. Es que mientras me pongo a explicárselo, ya lo tengo yo hecho. Y no, eso es un error. Esto es un gran error. Y muchas veces lo hemos comentado con gente de confianza. Le hemos dicho, no le estás haciendo ningún bien. Ningún bien. No delante del niño, pero sí cuando lo que acabas de hacer esto, no le estás haciendo ningún bien. Y ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor los padres lo reconocen, pero cuesta tanto ponerse manos. Les viene, es verdad, les viene cuesta arriba el ponerse a la labor, el decir, es verdad, no le estoy haciendo ningún bien, pues voy a sentarme y a recapacitar primero qué es lo que yo como padre estoy haciendo mal, y luego voy a poner todos los medios para rectificar mi actitud por el bien de mi hijo. Pero como te digo, es que el día a día pues está dificultando esa labor de los padres. Un poco a este tipo de actitud, ¿no? Lo dejo que juegue con la videoconsola, si no quiere recoger ya recojo yo, etcétera. Con nuestro propio beneficio, porque tenemos muchas cosas que hacer en casa, mucho trabajo, y entonces pues nuestra propia comodidad, mientras el niño está entretenido, pues yo voy haciendo, yo voy adelantando. Y es que ser padres, Begoña, tú como profesional de la enseñanza, ser padres es un acto de responsabilidad. Totalmente. Que conlleva todo un proceso educativo en el que si desde
desde muy pequeñitos les damos esas herramientas como el mandala, entrecomillado, sí, que sí. este horario de El tareas horario, que hacer sí. que dimos la semana pasada, si desde pequeñitos encauzamos esa educación a que sigan unas normas, a dotarles también de alguna responsabilidad, Por supuesto. ellos lo van a hacer de una manera casi asumida, de Claro. una manera natural. Y además ellos se sentirán felices porque a ellos esas normas, esos límites, esos saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, les proporciona seguridad. Claro. Cosa que con los otros estilos, con el autoritario, estaban temerosos. Y con el otro, pues un día, pues mira, hago lo que anchas me da la Castilla. gana. Y entonces eso al niño no le beneficia ni tampoco le aporta seguridad en sí mismo. Vamos a por el que más me gusta a mí. El democrático. El democrático. Sí. Este es el más peleón entre papis y niños. Sí, ahí hay una negociación. Esto ya es sentarse a negociar Sí. en muchas ocasiones. Pues sí, quizá requiere un poquito más de esfuerzo por parte de los padres, porque requiere un tiempo de explicar a los niños qué normas tienen que cumplir, qué responsabilidades tienen que tener y qué límites tienen que tener, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. El niño debe saber qué se espera de él y cómo ha de conseguirlo. No le puedes decir a un niño lo que yo quiero de ti, cariño, pero no explicarle cómo lo has de conseguir, ¿eh? Entonces, eso tiene que tener pues un tiempo de dedicación por parte de los padres. De diálogo. De diálogo, ¿eh? Pero bueno, ese diálogo después, con el paso del tiempo, revierte pues en beneficio de los dos, porque ¿cierto? el niño ya sabe hacer, ya anda solo, posee una autonomía y el padre pues allí está satisfecho de lo que ha conseguido y entonces esa inversión de tiempo y dedicación después revierte en él también. Y fomentamos la independencia, que es muy importante supuesto, también desde la pequeño independencia. saber que pueden ser independientes siempre y cuando se cumplan una serie de normas. Claro, y hay una autonomía por parte del niño, pues hay también una buena autoestima que tiene el niño sobre sí mismo, también tiene mucha empatía, saber ponerse en el lugar de los demás, porque se le está explicando en todo momento lo que cuando surgen conflictos, ahí lo que hay es un diálogo, hay una flexibilidad. Por ejemplo, podríamos poner un caso, pues un conflicto que se puede presentar en cualquier familia y cómo se resolvería en cada uno de los 3 estilos educativos. Por ejemplo, pongamos un niño que está, un padre o su madre, y están en el parque y es hora de irse a casa. El niño no quiere. Pues y el padre que sí que nos vamos a casa, el niño pues llora o monta la pataleta. ¿Qué haría un padre con estilo autoritario, no? Pues cogería al niño de un zarpazo, si no le da un azotico en el culo y se lo llevaría a casa, bueno, se lo a lleva tirones, rápido. porque lo digo yo y no hay más opción. Esa sería pues una forma de proceder autoritaria, un estilo autoritario de padre. El estilo permisivo de padre, ¿qué haría? Venga, vamos. Y el niño que no. Y el padre, venga que sí. Y el niño que no. Y al final se queda todo el rato. Exacto. Que bueno, hasta que cae la noche. Hasta que tiene hambre el niño, quiere comer. Porque el padre no sabe imponerse. No hay una jerarquía, decir yo soy el papá, yo soy la mamá y aquí se hace pues lo que digo yo con un consenso, pero bueno, hay que obedecer. Has disfrutado un ratito del parque, ahora Exacto. vámonos a casa. Y el estilo democrático, pues ¿cómo resolvería esta situación? Pues bueno, tú coges a tu hijo y le dices, hemos estado un rato en el parque, cariño, ahora nos vamos a casa, porque ¿sabes qué? Ahora tenemos que hacer la cena juntos, hay que ducharse y luego nos tiene que sobrar un ratito de tiempo y vamos a leer un cuento juntos. Y pues ahí hay una flexibilidad, un diálogo, un toma y daca. Tú le propones a tu hijo pues una alternativa, ¿no? Para sacarlo de esa situación que te está siendo embarazosa o hay un pequeño roce, un pequeño conflicto. El que dice
el parque dice no quiero comer lo que me has Exactamente. presentado. Ahí hay un diálogo, no quiero comer lo que me has presentado de comida, uno te lo comes, pero por narices. Esto que hacían también, volviendo al Sí, al autoritario, de te lo voy a guardar y te lo voy a sacar para Yo me he hacer. comido lentejas para merendar, hay una amalgama y me las he comido. Tampoco tengo ningún trauma, ¿eh? Bueno, Fíjate que podemos reírnos Sí, sí, en sí, estas sí. cosas, porque afortunadamente nuestros padres parece ser que han sido autoritarios, pero sin pasarse. Sin pasarse, Pero sí que es vamos, verdad. ¿quién nos ha comido un plato de lentejas a las 6 de en la tarde? merienda, para sí, merendar? Ahí yo puedo estaba la dar lenteja, fe. que era para decir, pues se acaba de abrir la nevera y se han movido Sí. solas ya las lentejas, mamá, tíralas ya, que me vas Así a es, matar. En así fin. Cuando estamos aplicando un tipo de educación concreta, bien sea autoritaria, bien sea permisiva o bien sea democrática, y nos estamos dando cuenta que no funciona, podemos cambiar un poquito el Sí. rol que estamos siguiendo en esa Sí, educación. Debemos cambiar, nosotros, esto es como, ¿qué diría yo? Pues pasar la ITV del coche, pues nos tenemos que Hacer pasar balance. una ITV de cómo educamos nosotros, nos tenemos que ir analizando continuamente. Tú en tu trabajo, pues también, pues Bueno, te claro. te tienes que pues actualizar. Pues los padres también no nos tenemos que, mira, me acomodo, ¿no? Estoy aquí cómoda y no, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar, porque a lo mejor estamos actuando de una forma y vemos que no está dando resultados. No da resultado, Algo ¿eh? pasa ahí, ¿no? Entonces tenemos que analizar. Normalmente ya te digo yo que el estilo de educación autoritario no es el que más se está No dando. funciona, ¿eh? Hoy en día no funciona ni es el que está en la actualidad. Hoy en día lo que prima es el estilo permisivo. Permisivo, ¿no? ¿Eh? Es la valoración que sacas tú, el Sí, permisivo. Ya te digo yo que hay un elevado... A ver, no vamos a generalizar, No, por supuesto. Pero hay que nombrar las Pero, excepciones también. exacto, pero lo que la tónica que estamos viendo nosotros como profesionales en las aulas es que los padres les cuesta plantear las normas y los Por el límites. estilo de vida, por las nuevas Por situaciones. lo que hemos comentado. Claro. Entonces, una vez se analiza, pues dice, pues yo voy a intentar, pues si estoy siendo demasiado permisivo con mi hijo, voy a pasarme al democrático. A ver, Claro. ¿qué puedo hacer para ser un padre democrático? Tener un estilo en el que exija, pero bien, con un diálogo, ¿no? Siempre tiene que haber una jerarquía. Yo no me puedo poner de igual a igual con mi hijo Eso es porque imposible. no soy... Esto de yo es que soy más amigo No, de mi hijo no, que no, padre no, o que no. madre. Pues ¿Por qué error. no? Porque- Tienes que ser un padre o una madre. Por supuesto, Eva. El padre es el padre o una madre y el hijo es el hijo. Y yo no puedo ir de colegas. No. No, porque no somos colegas. Yo soy el padre y aquí ejerzo. Lo que a ti te ocurra a mí me afecta y Exacto. quiero lo mejor para ti, o por lo menos lo que yo pienso que es lo mejor, hasta Exacto. que tú tengas tu independencia absoluta y Efectiva- gestiones tu vida a tu muy manera, bien. ¿no? Pues eso es ver qué estamos haciendo bien y saber pues pasarnos al estilo más apropiado. Y yo voy a decir un poquito más, voy a ir un poquito más allá. Eres maestra de educación infantil. Es fundamental el diálogo democrático con nuestros Sí. educadores de nuestros hijos, con los maestros, con los profesores, con los tutores, ver lo que ocurre también en el ámbito escolar. Exacto. Y que nos dejemos aconsejar por la maestra, en este caso por Begoña, o por los tutores los de nuestros tutores. hijos. En ese estilo que comentábamos que prima en la actualidad, que es el estilo permisivo, Permisivo. ¿qué pasa? Que al niño se le da la razón de todo, se le da un poder absoluto, se le crea a pies juntillas. Y no es así. A veces cuántos problemas tenemos en las aulas porque niños que tienen algún conflicto con sus compañeros, con los profesores, van a casa y el padre pues crea lo que Crea al decimos, niño. crea al niño y entonces va pues al colegio, al centro educativo de su hijo y va ya exigiendo. No creamos. Yo no digo que no debemos fiarnos de nuestros hijos, pero tenemos que saber
todo lo que ha pasado, de todas las partes, pues de nuestro hijo, del profesor, de otro compañero, de otra familia, y saber qué ha pasado. Entonces, lo mejor, antes de dar un paso en falso, pues es ir al colegio y hablar con el tutor de nuestro hijo, porque al fin, y no me cansaré de decirlo, el tutor, el profesor, el colegio, lo que quiere es el bien de ese niño que se le ha puesto en sus manos. Es su responsabilidad educarlo en cuanto a conocimientos, en ese proceso que tenga que estar pues formándose, y tenemos que tener en cuenta que pasan muchas horas en el cole. Muchísimas y que la horas. opinión de la persona que es responsable de esa aula es importante. Esa opinión para nosotros, y nos puede dirigir un poco en cómo podemos mejorar el día a día de nuestro hijo. No ver al profesor en muchas ocasiones, como lo vemos, o al maestro como un enemigo. Como un enemigo, como un rival, como alguien que quiere amargarnos la vida y la vida de nuestro hijo. Nada más lejos de la realidad. A nosotros se nos encomiendan unos niños, una clase, una tutoría, y lo que queremos es ejercer nuestra labor lo mejor que podemos y tirar adelante a esos niños, porque eso a nosotros nos da satisfacción del trabajo bien realizado. Qué vocacional tiene que ser el trabajo de maestro. Si no hay vocación, no hay nada que hacer. Porque también tenemos datos de maestros que no son buenos educadores. Hay de todo. Esto es como todo, pero en general hay un nivel muy bueno de maestros. Yo creo que sí, Eva, porque como todo, hay de todo en botica, ¿no? Exacto. Pero yo creo que el que se dedica a la docencia tiene que gustarle mucho, porque es un tema que te aporta mucha satisfacción, muchos beneficios, y sobre todo si consigues contactar con los niños, empatizar con los niños, bien sean los más pequeñitos y los adolescentes. También. Y eso te aporta pues mucha satisfacción, pero también, y tal como te comentaba, tal y como está desarrollándose hoy en día la sociedad, surgen ahí muchos roces que a veces te vas a casa pues totalmente disgustada, o dices esto no hay cómo cogerlo. No le veo yo salida a pero esto, bien, ¿no? Estamos ahí. Fíjate con que mucha estaba gana. yo pensando cuando iba al colegio que, bueno, pues en concreto siempre tienes así como un poco entre ceja y ceja alguna profesora, alguna maestra. La que te tiene manía. La que te tiene manía, esta que dices, es que me tiene manía, es que siempre va por mí, es que me saca la pizarra siempre a mí. Esto que hacíamos los que íbamos a la EGB, siempre tenías ahí, le tenías ojeriza a alguna maestra. Con el paso del tiempo, cuando hemos vuelto al cole, estas reuniones, yo redescubrir a esa maestra, por cierto, un besito a la señorita Loles, redescubrir a esa maestra y decir, pero si es un cielo. Es un cielo. Y además, pero ¿cómo es posible que la viera como un monstruo que me atacaba? Siempre venía por mí, ¿no? Y te digo una cosa, los maestros, los profesores, ¿qué hacemos? Siempre parece que te vuelcas en aquel que tiene alguna pequeña dificultad, que es un poco que tú lo ves más débil, porque el que va solo, dices, va solo, me voy a ocupar de este, pero ¿qué hace falta? Y entonces por eso pues mira, sal a la pizarra, fulanito, venga, que te veo, que me tiene manía. Claro, y él lo interpreta pues como que me tiene manía, y es todo lo contrario, es que te vuelcas más en ese alumno porque le ves pues más débil, o pues que le falta un poquito más de cuidado. ¿Te puedo decir, Begoña, que se nos hacen cortísimas estas intervenciones? Estamos a puntito, nos corta ya, nos pone la música, es que tenemos que ir acabando. Llegan las noticias, pero también llegará el próximo miércoles y volveremos a tener a Begoña, Juan, manteniendo estas charlas tan interesantes con ella, que tienen mucho que ver con los peques de la casa y por lo tanto con el futuro. Claro que sí. Incluida de nuestras pensiones también, que tienen que ser los que saquen adelante este país. Ya lo creo. Begoña, Juan, ha sido un placer. Igualmente, Eva. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Llega el avance Adiós. informativo. A la vuelta, boletín informativo local. No se marchen. Órale, bebé.